Bueno, pues ya estábamos en el debate de los viernes del Café de Periodistas. En este caso hemos invitado a Maite Corujo, por el Partido Popular. Buenas tardes, Maite, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Consejera de Asuntos Sociales, que últimamente tiene usted mucho trabajo, al menos está saliendo mucho en los medios de comunicación, Maite. Bueno, eso será porque se está trabajando. Porque se está trabajando y porque hay problemas en el tema de la inmigración. También está hoy Tomás López de Somos Lanzarote. Buenas tardes, Tomás. Buenas ¿Cómo tardes. está? Bienvenido. Muy bien, gracias. También Yedey, Eugenio. Buenas tardes, Yedey. ¿Cómo Buenas tardes, estamos? Jorge, Por buenas tardes a Coalición todos. Canaria. Y también José Juan Cruz Saavedra por el Partido Socialista. Don José Juan, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que ha sido actualidad estos días. Es el debate del estado de la isla que ha celebrado el Cabildo de Lanzarote. La gente se pregunta si ha servido para algo este debate, qué ha sido o ha querido señalar los pros y los contras. En fin, vamos a ver lo que piensan nuestros contertulios de hoy. Maite, positivo, negativo, ¿ha servido para algo este debate? Hombre, desde mi punto de vista como consejera, en este caso de Bienestar Social y miembro del grupo de gobierno, para mí es positivo. Primero porque las propuestas que planteamos, que son propuestas que intentan dar respuesta a problemas reales que tiene la sociedad y los vecinos de esta isla, pues salen para adelante y los presentamos y les decimos, oye, estamos poniendo el foco aquí porque hay un problema aquí y estamos dando y presentando una propuesta de resolución para esto. En esa parte es positiva. En la lectura en general no tanto, porque uno espera que los demás también se sumen a esos proyectos y que también se sumen a las dificultades que tiene la isla, y en muchos aspectos de ese debate lo que vimos fueron posicionamientos electoralistas, discursos muy preparados en esa línea y quizás falta de proyectos grandes y de ambición, lo que yo detecto, y desde luego es una opinión personal, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y eso también se detectó. Tomás, ha sido positivo o negativo, pero a ustedes sobre todo se les ha acusado a la oposición de ir a saco contra el presidente y olvidarse un poco de los problemas reales, de lo que se ha hecho o no en este año. Se le acusa por parte del grupo de gobierno. En el caso concreto nuestro de Somos Lanzarote hicimos un análisis de las diferentes problemáticas. O sea, hablamos de lo que le importa a la gente. Yo creo que a la gente le importa la educación, la sanidad, la vivienda, el medio ambiente, el planeamiento, y de todo eso fue de lo que hablamos en nuestro discurso, sobre la utilidad o no de este debate. Vamos a ver. Es cierto que en el Cabildo de Lanzarote hay un clima de crispación, de falta de diálogo, que hace que este tipo de encuentros sean mucho menos productivos de lo que serían si fuésemos con otra actitud, digamos, ¿no? Yo sí creo que ayer había otro encuentro, pero algo mucho más amable. O sea, dialogar, consensuar con una persona como Pedro Sanginés es bastante complicado y ha instalado ese modo, ¿no? De hecho, pues pocas cosas se sacan por... De hecho, las propuestas que salieron por consenso casi todas eran del grupo de gobierno, porque sí que nos sumamos la oposición y muchas de ellas habían sido presentadas como propuestas o como mociones en otros momentos de la legislatura y no la tumban. Es decir, hay una obsesión por querer protagonizar cualquier cosa por parte del gobierno, por poco diálogo con la oposición, y luego obviamente pues claro que tenemos visiones diferentes, si no, no estaríamos en la oposición, si no, no estaríamos haciendo nuestra función. Pero que hablamos de los temas de la isla, sí, que desgraciadamente el clima es demasiado bronco en muchas ocasiones y podría aprovecharse mucho más para el diálogo, también, pero sí creo que hay un modo bastante soberbio y prepotente de entender el ejercicio de la política que ha instalado Pedro Sanginés en los últimos 10 años, que está dando los últimos coletazos y que tiene mucho que ver con cómo se ven este tipo de debates, incluso por parte de la ciudadanía. Yedey, aparte de que usted considere que ha sido positivo o negativo, lo cierto es que se ha centrado mucho en la figura de Pedro Sanginés. Sí, ¿Es el culpable? Hemos tenido solo las respuestas de Maite y Tomás un ejemplo de lo que fue el pleno del debate del estado de la isla. Maite ha hablado desde su perspectiva, del grupo de gobierno, de las necesidades que tiene el bienestar social, de las necesidades que tienen ciertos sectores de la población de la isla, de las mejoras que se propone y de cómo están ciertas situaciones, y don Tomás López se ha dedicado a hablar de la prepotencia de Pedro Sanginés. Eso fue el debate de la isla. Un gobierno con propuestas, un gobierno planteando datos de cómo estaba la isla y cómo está, un gobierno avalado por un estudio sociológico y por datos que se acreditan a través del centro de datos, dando una visión de cómo está el estado de la isla, y una oposición que, como ha demostrado don Tomás López en su intervención, se centraba en que es un año electoral, que hay que quitar a Pedro Sanginés y que ya veremos lo que hacemos en el futuro. Pero lo hizo don Tomás López, lo hizo don José Juan Cruz, lo hizo don Carlos Meca. Carlos Meca no, porque no habló, ni siquiera tuvo la deferencia de prepararse un tema, dejó a los demás consejeros, o lo hizo también don Benjamín Perdomo.
Esa es la posición del Cabildo de Lanzarote. Hablaron, don José Juan Cruz, de sus 15 minutos aprovechó como 8 en hablar del futuro, hablar de que iba a llegar doña Loli Corujo a gobernar el Cabildo de Lanzarote, a que el Partido Socialista estaba ávido de cambiar las cosas, pero no habló de los años de gestión de este debate del Estado de la isla que le pertenecieron a don José Juan Cruz, por ejemplo, que hablaba de 63 millones de euros que no se ejecutaron y que había proyectos guardados en las gavetas que no se ejecutaban, y precisamente eran las gavetas de los despachos que llevaba don José Juan Cruz, don Marcos Vergá, doña Ariagona o cualquiera de los consejeros del PSOE, y que es verdad, y esto hay que reconocerlo para que no se vea aquí amiguismos ni intereses políticos, que ha llegado el Partido Popular al Cabildo de Lanzarote, y no son de mi formación política, y le ha dado un empujón a las áreas que estaban dormidas en el Cabildo. Don José Juan, ¿usted cómo ha visto ese debate? Bien, en ¿Coincide principio... bastante con Yedea y Eugenio? El Partido Socialista decir que de las 36 propuestas de resolución, nosotros votamos prácticamente a favor de todas, con algunas matizaciones en algunas cuestiones que no lo compartimos al 100%. Es cierto que hablamos que era el último debate del presidente Sanginés y que era un presidente agotado. El presidente se dedicó a darnos los datos de la encuesta y los datos de Lanzarote en cifras. Los datos son y los respetamos, todos los datos, por cualquier profesional que los haga, bienvenidos sean. Pero ahora bien, los datos hay que darlos todos correctos, o el total de los datos, cada uno vende y transmite lo que le interesa. El presidente transmitió uno y nosotros lo que le dijimos desde el Partido Socialista, que en Lanzarote tenemos unos niveles de pobreza todavía considerables, de precariedad, que todavía tenemos barracones escolares en Playa Blanca y en Arrecife, y hablamos de los 131 millones de remanentes. Pero desgraciadamente con el Partido Socialista y ahora con el Partido Popular poco se va a mejorar el remanente. El remanente es un problema que tiene el Cabildo Insular de Lanzarote en los últimos años, que no es capaz de materializar el capítulo 6 de la inversión no más allá del 30%, y hasta tanto en cuanto no se resuelva el problema de personal técnico, cubriendo esas plazas con los que se han ido jubilando, o lo que sea, en las áreas transversales del Cabildo, por mucho que quieran los consejeros, sean del color político que quieran, pues se cansarán de hacer pasillo día a día con el técnico, y el técnico contándote los problemas y los expedientes que tiene pendientes de resolver. Esa es la triste realidad. Pero también hablamos de la precariedad laboral, porque nosotros también tenemos datos y nos dicen que el 10,8-11% de la gente de Lanzarote está en precariedad laboral, el 11,12% con los contratos basura. El empleo de mala calidad, que también salen los datos, de la vivienda, que presentamos una propuesta de resolución con otras mociones que ya hemos llevado y se denegaron, siendo conscientes de que el Cabildo no es competente en materia de vivienda, pero tenemos información desde hace varios años que otros cabildos están invirtiendo. En Lanzarote se necesitan 2.100 viviendas al día de la fecha, y cuando vayan a salir, pues a lo mejor ya estamos hablando de 3.000, porque esto no se hace de hoy para mañana. Hablamos también del Observatorio del Cambio Climático, y también hablamos de adquirir nuevo suelo o gestionar con el gobierno de Canarias, no solo para construir viviendas, sino acabar de comprar el resto de la manzana que están en el hospital general, porque si se ponen en marcha nuevas especialidades en el futuro del proyecto que se está trabajando con radioterapia y hemodinámica, el espacio que hay allí ya es complicado y reducido. Esos son los problemas que se les debe de dar una solución de inmediato, y siendo conscientes de que no son soluciones para un año o dos. Estas soluciones son para muchos años. Se verán en los próximos 3 o 4 años. Pido mayor concreción, porque así podemos hablar todo más y se hace el debate mucho más ameno. Bueno, no sé, ¿alguna respuesta a lo que está diciendo en este caso la bancada de la izquierda? Bueno, pues que como ellos, el grupo de gobierno también apoya aquellas resoluciones que tenían razón de ser, porque yo lo dije en el Pleno y lo vuelvo a repetir ahora. Es una falta de respeto para el trabajo de los demás aprobar aquello que tú ya de antemano sabes que no vas a poder hacer. Cuando se habla de la necesidad de vivienda, les puedo asegurar que en este caso, yo personalmente no puedo ser más consciente de la dificultad que tienen las personas a las que atiendo diariamente de la falta de vivienda en esta isla, pero es que no es competencia del Cabildo la vivienda, es
competencia del Gobierno de Canarias y había un proyecto del Gobierno de Canarias, si no se cede el suelo desde el Ayuntamiento, que es quien no lo ha cedido, ese proyecto, el Ayuntamiento de Arrecife, para la vivienda social, pues eso no verá nunca la luz. Y así funciona, o cambiamos las leyes o las asumimos, y si las asumimos eso no nos compete a nosotros. Y nosotros llevamos una resolución para que se estudie la posibilidad de que el Cabildo comprara suelo en las zonas en las que evidentemente hay una necesidad imperiosa de que así sea. Y es verdad que ¿Y eso se aprobó por la mayoría? Eso se aprueba, sí. Eso sale, bueno, era una resolución del grupo. Es que eran las necesidades que son obvias, pero es verdad que la resolución en ese caso de vivienda del Partido Socialista era a nivel toda la isla y nosotros concretamos que donde haga falta, porque no compete al Cabildo. No podemos abrir esa caja de Pandora porque al final nos convertimos en un gran ayuntamiento y la ley no nos ampara para hacer eso. Entonces, siendo responsable con lo que nos toca, pues asumimos aquello que podemos o cabe la posibilidad de que podríamos hacer. Vamos a ver, el debate del Estado de la isla, para que la gente que no lo sepa, tiene dos partes. Una es de balance, es decir, de conocer cuál es la situación de la isla en ese momento. Cada uno eligió su fórmula. En el caso del presidente fue una fórmula muy sui generis. ¿El balance del último año? Bueno, de los dos últimos, porque no ha habido desde el año 2016. Entonces, el presidente del pueblo optó por contarnos, que yo decía, nos vamos a sacar unos créditos de sociología aquí, contarnos la encuesta de temas insulares, y además de una manera, vamos a ver, si usted compara la situación de la Lanzarote de hoy con la de 2009, que fue cuando llegó Pedro San Ginés, que fue prácticamente la comparación, pues claro que la gente hoy se siente mejor, porque es que el impacto que supuso para la gente el año 2008, el año 2009, los años de la crisis global, de 1 millón y pico de turistas menos, de unas tasas de paro que eran las mayores de toda Europa, lógicamente. Pero yo creo que la función de un gobierno, de un presidente, debió haber sido centrarse más en cuáles han sido sus méritos directos, o sea, qué es lo que ha hecho el Cabildo en estos últimos 2 años y no decirnos que, comparado con el trauma brutal y el palo que nos dieron a todos en el año 2012, hoy estamos un poquito mejor, ¿no? Y luego, los diferentes grupos, mire, yo le puedo asegurar que hablamos de vivienda, efectivamente, y de que sí hay cosas que se pueden hacer por parte del Cabildo en materia de vivienda, porque las recoge la Ley Canaria de Vivienda, y otras que se pueden consorciar, y otras que se puede conveniar con otros organismos. Hablamos de sanidad, que no, aunque no es una competencia nuestra, pero sí que tiene una cuestión que tiene que ver con temas insulares, y el gobierno además es del mismo partido, Coalición Canaria, que en la isla de Lanzarote invierte 400 euros menos que la media del conjunto de la comunidad autónoma. Hablamos del planeamiento, la Jeria tumbado, el plan de la Jeria, el plan de Chinijo tumbado, el plan insular sin llevarse todavía a pleno. De todas esas cosas hablamos, y luego hay otra parte propositiva, que es el segundo día, en la que cada uno de los grupos presentamos pues el límite que nos permite, 7, son 7, y nosotros llevamos cuestiones de vivienda, de transparencia, de participación ciudadana, de sanidad. Yo creo que esa fórmula, y es verdad que Echedei siempre centra su debate en eso, ¿no? En que los demás no hacemos nada, los demás somos vagos, no valemos para nada, y los únicos que hacen son ellos, ¿no? Yo creo que no, que cada uno tiene su manera, el presidente utilizó su discurso, nosotros lo hicimos a la nuestra, pero creo que hay que tener más respeto, porque si no es por cómo se embronca al final ese tipo de foros, ¿no? Echedei, ¿qué cosas cree que ha cambiado en los últimos 2 años? Pues son muchas ¿O que han mejorado? Y sería bueno estar atentos cuando los demás hablan, ¿no? Ese estudio que además tienen todos en copia, se ha pasado incluso a los medios de comunicación, no solo hablaba de la sensación que tiene la gente, de si se encuentra mejor o si cree que se ahorra más o se ahorra menos, daba también datos técnicos, es decir, Lanzarote ha pasado en los 2 últimos años de una potencia en megavatios de energías renovables de 2,3 a 9,6. Eso es un dato técnico. Lanzarote ha pasado de tener X índice de paro a haber reducido a menos del 20% el índice de paro en Lanzarote en estos 2 últimos años. Eso es un dato técnico. Hemos pasado de tener, en temas asistenciales, que Maite puede dar más los datos que yo, de un número de ratios a otro. Hemos hablado de que ya está licitado, además también por el trabajo, y hay que decirlo así, del Partido Popular cuando entró la consejería, la nueva residencia de mayores, que era otra demanda que tenía la ciudadanía en Lanzarote. Y si hemos hablado de vivienda, pero vamos a ser realistas, el problema de la vivienda en Lanzarote se llama Ayuntamiento de Arrecife, y explico por qué. Porque aquí viven 60.000 de los 150.000 ciudadanos que tiene la isla, y porque Arrecife lleva esperando un plan general que le permita a la administración hacerse consuelo para luego poder dedicarlo a vivienda pública, pues desde no sé qué año, porque ya son tantos los gobiernos socialistas que lo han dejado en un cajón, que ahí sigue el plan general. Y se trabajó un plan general, ¿y sabe quién lo dejó arriba de la mesa? Pues quien precisamente luego al Pleno del Cabildo a pedir que se tomen medidas con la vivienda, el Partido Socialista, Somos Lanzarote, Podemos, etcétera, etcétera, que pidieron en el Ayuntamiento de Arrecife la creación de una mesa del territorio para estudiar de nuevo el plan general. Pues ¿sabe lo que pasa? Que hasta que no haya plan general no hay suelo que poner a disposición. Y mientras no haya suelo no se puede construir, porque las viviendas no se construyen en el agua. Y esa responsabilidad no la tiene el Cabildo, no la tiene Coalición Canaria, no la tiene el Partido Popular, la tiene el Ayuntamiento de Arrecife, que no ha aprobado su plan general. Y después presenta el Partido Socialista
una moción hablando de adquirir suelo para el hospital insular. Miren, ¿sabe lo que pasa? Hospital General. Para el hospital general. ¿Sabe lo que pasa? Que Argana no tiene suelo sanitario porque no se han desarrollado las unidades de actuación que dotaban suelo sanitario al barrio de Argana, y que por eso no tiene centro de salud. Y la gran parcela en la que está hoy el SEO, que podía ser una parcela de dotaciones públicas para la sanidad, para la educación, para la demás, está condicionada también por el Plan General de Arrecife. Que es que hablamos libremente y alegremente de, el plan, ya lo aprobaremos, vamos a crear una mesa del territorio, no hay prisa, llega al final de la legislatura, al principio no porque era al principio, pero es que Lanzarote, porque su capital es la ciudad más importante, es el municipio más importante en población, está paralizado porque Arrecife está paralizado en cuanto a vivienda, en cuanto a sanidad, en cuanto a desarrollo de energías renovables. Y puedo sumar y seguir. No es baladí que ustedes, y cuando digo ustedes digo Somos Lanzarote con don Borja Rubio, digo Podemos con don Daniel Cabecera, digo Ciudadanos, han apoyado tácitamente al gobierno de doña Eva de antes y del Partido Socialista, y el plan general va a acabar la legislatura en el mismo cajón que la empezó. Porque hay unos intereses, que ustedes los contarán si quieren contarlos, que les impiden a la izquierda aprobar el Plan General de Arrecife. Porque a lo mejor el apoyo que tiene la izquierda está muy interesado en que Arrecife siga como está. Si se han dado cuenta de que Yedey Eugenio y de Pepe... Me permite, porque le toca el turno. Pero de que Yedey Eugenio es candidato de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Arrecife, pues si no se sabía, y efectivamente se entró el debate ahí, diciendo cosas como, por ejemplo, que apoyamos nosotros, por ejemplo, Somos Lanzarote, a la alcaldesa de Arrecife, cosa que nunca hemos hecho, siempre hemos estado en la oposición. Ellos sí lo hicieron hasta hace menos de un año, estaban en el gobierno de Arrecife, ahora se quieren quitar toda responsabilidad, y parece mentira con temas de planeamiento que sea capaz este señor de hablarnos de planeamiento. Es verdad que está fatal el de Arrecife, pero es que tenemos todos los espacios naturales protegidos de Lanzarote sin instrumentos de planeamiento, y tenemos un plan insular que es del 91, cuando Pedro Sáenz Ginés lleva gobernando desde hace 10 años. ¿Sabe? Que no es por echarnos, pero, oiga, sean responsables también de su parte alícuota de responsabilidad en el Ayuntamiento de Arrecife, que han gobernado mucho tiempo, y dejen de decir cosas que no son. No estamos en el gobierno, cuando lo estemos ya nos responsabilizaremos. Pero no quisieron cambiar el gobierno. Vamos a ver. José Juan, ahora está en tu turno. A lo que dice Yedey con la vivienda. Vamos a ser realistas y no estemos engañando a la gente. El problema de la vivienda en Lanzarote, Yedey, es que desde que llegó la democracia, en Lanzarote solo se ha hecho vivienda pública en la época de Honorio en Playa Blanca, en la época de Florencio en Tías y en Puerto del Carmen, y en la época de don José María Espino y Domingo Hernández en Arrecife, y algo puntual en una de las legislaturas de Inés, que creo que compró ya en estructura 47 viviendas, no sé si en el barrio 42. Creo que Isabel Denis también hizo algo en el barrio de Argana. Todo lo demás se quedó... Creo que sí, pero bueno, pues no yo cuando eso era rehabilitando y fui a una inauguración. Eso es lo único que se ha hecho. No sé si venía de atrás, pero no lo sé. ella lo inauguró. Eso es lo único que se ha hecho de vivienda pública en Lanzarote. El resto, pues todos los que hemos tenido responsabilidad de gobierno, del color que sea, no voy a acusar a nadie, pues tendremos la parte de culpa de no haber ejercido esas competencias y poner vivienda pública a disposición de aquellas personas que lo necesitan. Consecuencia de eso, que a día de hoy se necesitan 2.100. Cuando se vayan a entregar las primeras llaves, pues a lo mejor estamos hablando, si la situación económica y el ritmo económico sigue en el momento que estamos actualmente, pues difícilmente se le va a dar cobertura, y a lo mejor estamos hablando de 4.000. Nosotros presentamos una propuesta de resolución, y no solo hablamos de Arrecife, porque casualmente Arrecife es el único que tiene suelo disponible o clasificado para vivienda pública en Argana. Otra cosa es que estén bloqueados en el trámite de cesión de suelo al gobierno, que están en ese proceso. El resto de los municipios, cuando aprueban el planeamiento, tú tienes que poner el 30% para vivienda protegida, pero ese 30% para vivienda protegida o está en un plan parcial o está en una unidad de actuación. Y hasta que el propietario de ese plan parcial o el propietario de esa unidad de actuación se pongan todos de acuerdo, la ejecuten y lo cedan al ayuntamiento, difícil es tener suelo. Creo que a día de hoy Playa Blanca tiene algo en Montaña Roja, y no sé si se ha desarrollado, eso lo sabrá Yedey mejor que yo, si se ha desarrollado alguna unidad de actuación en Teguise y que tengan algún suelo disponible. Pero la realidad es que hoy en día hasta los municipios de 4 y 5 mil habitantes necesitan de vivienda pública, que no necesitan de una promoción de 10 viviendas o de 5. Pues yo he visto municipios en La Gomera con 2.000 habitantes que han hecho una promoción de 6 viviendas públicas. Pues si esas son las que se necesitan, hay que facilitarlas para que esa gente no tenga que salir de esos municipios. Y en cuanto al hospital, lo que venimos a decir con el hospital es que el hospital
necesita ampliación de suelo y se necesita quedarse el cabildo, el gobierno, con el resto de la manzana, llámese la ITV, que es del gobierno de Canarias, que habría que hacer una gestión para sacarla de allí y ganar suelo. Sé que se está en el proceso de comprar un trozo de suelo detrás de las naves de Parrilla y se puede seguir adquiriendo el resto de suelo pues para ir poniendo más especialidades, porque si la población va creciendo, pues tendremos que poner más especialidades, nos guste más o nos guste menos, pero hay que facilitarle a los ciudadanos de Lanzarote que no se tengan que desplazar a Gran Canaria. Porque yo estoy muy de acuerdo en lo que usted dice, que hace falta, vamos, la zona sanitaria se ha quedado ahí constreñida, no queda otra. Entre almacenes, carpintería, aquello es el lugar donde ahora menos debería haber una zona sanitaria. Pero es verdad, y lo digo porque es verdad, lo decía aquí, el viejo plan de Isabel Denis, que finalmente se tiró a la basura, recogía, y fue muy criticado precisamente por eso, que todas esas manzanas alrededor fueran suelo público para... La bolsa completa. Cueste lo que cueste. Que además es verdad, es que es una necesidad que tiene la isla, ¿cierto? No pero me gustaría volver a recuperar el tema de la vivienda, porque... ¿Qué saco si hace 50 años en esta isla no hay? Tenemos un proyecto actual, real, sobre la mesa de 200 viviendas más que necesarias y no sale, y no me digan que está en el trámite de porque no se ha cedido el suelo para eso. Pero Arrecife dice que sí, que lo ha cedido. Que no lo ha cedido, que no lo ha cedido. Y que nosotros llevamos, el Partido Popular lleva en el gobierno 11 meses en el que se rescata este tema, que cojo un avión y voy directamente a hablar con la directora general de vivienda para que me explique y me detalle cómo está este tema. Este tema está, he hablado con la alcaldesa, estamos en conversaciones, la verdad que en un trato muy ameno, es lo que me dice. Doña Pino, estamos en el trámite, yo le estoy hablando de febrero. Oiga, desde febrero aquí, si usted me dice, y de todos es conocido que hay una necesidad imperiosa de vivienda, tendría que ser la prioridad número 1 de ese ayuntamiento, que la gente lo está pasando mal, que hay gente viviendo en balcones, aquí se están alquilando en esta isla hasta balcones, y eso lo sé de primera mano porque yo atiendo a la gente día tras día con esta problemática a la que no tenemos solución. Actualmente hay una pareja con un menor que está en la comisaría, no hemos conseguido, no ha habido manera de articular una vivienda para ese matrimonio. ¿Y están viviendo en la comisaría? En la comisaría, porque y estamos en busca y captura de algo, no había una habitación en una pensión, no había... Oiga, necesitamos poder articular... Ni garaje. Es que no hay. Matiza ya para pasar a otro... Como bien dice Maite, el tema de la vivienda es sangrante. Y no podemos llevarnos el discurso de que hace... Don José Juan, es verdad, lleva usted 30 años en el gobierno, el otro día me criticaba a mí en el pleno la inexperiencia y la juventud, pero eso no soluciona el problema de la vivienda que tiene Arrecife. Miren, hay una realidad. El gobierno de Canarias en diciembre del año pasado recogió en sus presupuestos 3 millones de euros para vivienda pública en Arrecife. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Estamos en noviembre. Estamos en noviembre y el ayuntamiento no ha hecho un acuerdo de cesión de pleno válido de ese suelo en Argana para que se puedan construir esas viviendas. ¿Y sabe lo que ha tenido que hacer el gobierno de Canarias? Coger esos 3 millones de euros y pueden acercarse ahora mismo los que nos estén viendo por la televisión a los Alonso para que vean la obra de remozamiento que están haciendo de aquel parque de vivienda pública. Porque como habían 3 millones que se iban a perder porque el ayuntamiento, estábamos en noviembre y no había cedido el suelo, con la necesidad que tiene este municipio de vivienda, han tenido que coger y dedicarlo a arreglar, que también era necesario, la barriada de los Alonso. Pero la única realidad es que no hay cesión de suelo, porque no es que no se quiera gastar el dinero, de hecho se está gastando en otra cosa en vista de que el ayuntamiento no gestionaba la parcela para que pudiera ser cedida. Y miren, cuando los ayuntamientos trabajan, el gobierno de Canarias hace sus deberes. Lo podemos ver, a principio, el año pasado se recogió en los presupuestos dinero para empezar el centro de salud de Costa Teguise. Teguise hizo su trabajo, se dio su suelo al lado de lo que hoy conocemos del supermercado Spari, donde está el centro de salud, y ya hoy día se está construyendo un centro de salud. Tinajo hizo sus deberes y se dio el espacio para que se construyera un centro de salud en Tinajo y se está haciendo un centro de salud en Tinajo. ¿Por qué en Argana no hay centro de salud? Porque el ayuntamiento no ha cedido el suelo. ¿Por qué no hay vivienda pública? Porque el ayuntamiento no ha cedido el suelo. Pero es que nos llevamos, es que han perdido, por ejemplo, don José Juan Cruz, casi 6 minutos en explicar los 30 años de la vivienda de Lanzarote, pero ponga usted a su alcaldesa a trabajar, que tiene que hacer un acuerdo plenario. Bueno, a mí me hubiera gustado cambiar, pero como ha sido aludido directamente... No se nota que Yedey es candidato, está en plena campaña. Espere que llegue el proceso de campaña, porque ahora lo que corresponde es la precampaña. Miren, ustedes saben que los procesos que ha llevado el Ayuntamiento de Arrecife en cuanto a la cesión de suelo al Gobierno de Canarias, ese suelo primero era educativo, tuvieron que cambiarle ese uso,
llevarlo a pleno, después tuvieron que llevar ese acuerdo a desbloquearlo en el registro de la propiedad, remitírselo al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, ahora creo que la Dirección General de Patrimonio, no estoy muy seguro, ha puesto otro reparo y tendrán que corregirlo, pero es casualmente el único que todavía tiene suelo para ceder es el Ayuntamiento de Arrecife, pero el Partido Socialista lo que dice también es que el resto de los municipios de la isla también necesitan de la cesión de suelo y necesitan de vivienda por el procedimiento de urgencia, igual que lo necesita Arrecife, porque es una necesidad y una demanda, y sobre todo en los turísticos están pasando ahora más necesidades que lo que pueda estar pasando los residenciales o Arrecife. Y en cuanto a los dineros de los 3 millones, pues se va a utilizar 1,5 millones, el resto lo utilizará otra isla. Es cierto, con las viviendas de los Alonso y las viviendas de Tías, que también las han adjudicado y que se necesitaba también mantenerlas para que estén en un estado óptimo. De todas maneras, también hay otro debate que es de la vivienda, ya que ustedes lo han centrado, el debate de la isla, en el tema de la vivienda, que es verdad que importa mucho e interesa a mucha gente. Es verdad que después hay otro tipo de propuestas, porque está claro que, como usted, y lo decía José Juan bien, muy pocas viviendas se han construido en estos últimos 20 años en la isla de Lanzarote. Y a veces ya en otros lugares, en otras comunidades, lo que se hacen, en lugar de hacer promociones públicas, que tienen muchos problemas, lo que se hace es subvencionar a la persona que necesita esa vivienda y luego que ellos alquilen o compren en viviendas que de alguna manera se hace promociones más baratas o con menor coste, con empresas privadas que las hagan para que esa gente, y tampoco crear guetos donde parece que se mezclan barriadas de la gente más pobre y ahí se los tenemos, ¿no? Eso se está haciendo en Yaiza y en Playa Blanca hay una Blanca, 25 en construcción en este momento a precio tasado de vivienda pública. Y sé que de un también privado. En zonas del norte de España también se están haciendo. Bueno, vamos a otro tema. A mí me hubiera gustado que cada uno dijera, por aquello de que esto es televisión y la gente se queda, en estos 2 años, don Tomás López de Somos, ¿usted ha visto algo positivo, alguna cosa positiva en el Cabildo de Lanzarote? Y luego diga lo peor de lo que ha visto. Mire, pues para ser sincero, si hay algo que se ha hecho es el aumento en la cantidad de los vatios de energía renovable. Es verdad que partíamos de la nada. O sea, parece mentira que una isla como Lanzarote partiese de casi de la nada, digo, por una isla con el viento que tiene, con tal, en eso se podría entender que además yo creo que es un mandato de la ciudadanía, porque además nos posicionamos la inmensa mayoría en contra del petróleo por un nuevo modelo energético, y en eso ha habido, bueno, ahí se ven algunos que todavía queda muchísimo por hacer. De resto, a mí me cuesta mucho ver qué es lo que en estos últimos 2 años... Y lo más negativo, porque por hacer esto de televisión, lo más positivo... Y lo más negativo creo que es la forma de entender la política dentro de la institución. Lo que decía de la prepotencia, la falta de diálogo, porque eso luego enquista todo lo demás. O sea, hay muchas cosas que podrían salir en el Cabildo si nos pusiésemos a trabajar. ¿Cuántas comisiones se celebran en el Cabildo? Quitando las que son reglamentarias, la obligatoria de Hacienda. O sea, no hay espacios ni siquiera para hablar, para dialogar, no lo hay, porque hay una forma de entender la política que es la de Pedro Sanginés, aparte luego la falta de transparencia, o sea, todo lo que tiene que ver con la gobernanza, creo que luego termina infectando al resto de la institución. Maite, si usted pudiera definir qué cree que es lo que mejor se ha hecho en estos 2 últimos años de gestión en este Cabildo que usted pertenece como grupo de gobierno, y lo peor de la oposición. Y lo peor de la oposición. Hombre, yo creo que coincido con Tomás en el tema de las energías y todo el tema de lo que supone el tratamiento de la basura y todo... El tema del centro de lo que se ha avanzado a lo mejor en esa línea, pues sí es verdad que se ha avanzado, que bueno, que podemos estar, yo creo que hoy en día se está en otra línea en cuanto a esos temas. Y como crítica al grupo de gobierno, el planeamiento del territorio ha sido sinceramente nefasto, y nosotros, eso sí que es una necesidad de la isla, eso sí que es lo que nos va a ayudar a crecer, y eso sí es de lo que carecemos, ya parece... Yo para usted lo peor del grupo de gobierno ha sido no sacar adelante los planeamientos. Sí, lo hemos convertido en una leyenda urbana, tiene que existir, pero no existe, es necesario, pero es una cosa tremenda. Y en cuanto a la oposición, a mí yo siempre lo digo, me ha tocado un mandato para empezar en esto de la política muy tedioso, muy poco constructivo. Yo, si tuviera que buscar ahora mismo un referente en política en ese plenario, no sabría a quién admirar, porque hemos bajado mucho el nivel de la política en la isla, y en gran parte se lo debemos al plenario que tenemos ahora mismo en la primera institución. Don Pepe Juan, ¿usted ve algo positivo en estos 2 últimos años y qué ve de negativo o lo peor que se ha podido hacer? Lo más positivo del Cabildo en los últimos años, 2 cuestiones.
lo eólico, no vamos a discutir lo que está después de un conflicto, hay que decirlo, que lo inició una presidenta socialista, un conflicto con el gobierno de Canarias, porque esos megavatios se los querían dar a la iniciativa privada, y afortunadamente después de 6-7 años de contencioso tenemos esos 29 kilovatios, y lo más importante es que el primer parque que se ha instalado con fondos propios, porque eso va a permitir que con la rentabilidad de ese parque del 60% de los valles, más los 2 de Punta Los Vientos, se pueda ejecutar los 2 que faltan sin tener problemas económicos, porque con la rentabilidad cualquier banco te puede facilitar la inversión sin ningún tipo de problema. Y luego lo negativo... ¿Lo peor que ha visto usted en estos 2 años? Lo negativo, mire, las infraestructuras, lo más negativo es la infraestructura y la sanidad. Falta de infraestructura. La falta de infraestructura, lo dije antes, no logramos que se materialice más del 30% del capítulo 6, 130 millones de euros de remanente, y eso si no hablamos de los presupuestos que todos los años nos coloca el gobierno de Canarias, que cuando se van a aprobar los presupuestos parece que se va a acabar el mundo, todos los partidos políticos discutiendo para que me den 5 millones más que Fuerteventura o 5 millones más que La Palma, pero lo que hay es que estar pendiente para materializarlo, y la realidad es que hace muchísimos años que no se materializan las nominaciones de los presupuestos, y pongo solo un ejemplo, el de carreteras. En esta legislatura hay unos 20 millones que se han puesto y no se ha podido materializar nada. ¿Del gobierno de Canarias? Del gobierno de Canarias, pero a lo mejor no toda la culpa es del gobierno de Canarias, porque las cosas hay que ponerlas en su sitio, ni del gobierno de Canarias ni del gobierno central. A lo mejor es que no nos ponemos de acuerdo nosotros para decir qué es lo que queremos. Eso es una cuestión, y la otra cuestión negativa es la sanidad. La sanidad, sabemos de las listas de espera, sabemos de los desplazamientos para cualquier cosa a Gran Canaria, y sabemos que si no se le inyecta más dinero, es difícil mejorar las listas de espera, y es difícil infraestructura. Necesitamos de 15 o 20 millones de infraestructura para dotarnos de un hospital, no de nivel 1, sino de nivel 2, que estamos a la vuelta de la esquina cuando entren en marcha las 20 camas de cirugía, y para eso se necesita de dotación económica. Esas son las 2 cosas más negativas que ve el Partido Socialista. Ya estamos casi al final y me gustaría tratar otros temas. ¿Coincide que lo peor del Cabildo ha sido en estos 2 años el tema de la sanidad, falta de infraestructura, la falta de planeamiento? Yo creo que cuando nos ponemos a mirar estos 2 últimos años de la evolución de Lanzarote, y no oí a Maite nombrar partidos políticos, ni me van a oír a mí, a don Tomás y a don José Juan sí, están obsesionados, y sí, estoy obsesionado con mejorar Arrecife, tengo que reconocerlo, quiero mejorarla, y me gustaría que ustedes también. Bienvenidos. Pero estamos en un punto en el que yo creo que las cosas han mejorado. Hablaba Maite de Sonsamas, hablaba Maite de la energía eólica. Podemos hablar de que tenemos unos centros turísticos que ya no tienen pérdida, o que ya no le deben dinero a los ayuntamientos, que están generando recursos para todo el mundo con una gestión. Podemos hablar de, por ejemplo, el cambio de modelo energético, no solo en cuanto a la energía eólica, sino el cambio a los vehículos eléctricos que se están dotando a las distintas administraciones. Podemos hablar de los planes de inversión municipal que están posibilitando que los ayuntamientos tengan inversiones y que mejoren sus infraestructuras. Podríamos hablar también de que por fin, y pese al Partido Socialista y pese al señor Morera, tenemos una integración del hospital insular, que es una realidad y que va a liberar muchos recursos económicos del Cabildo de Lanzarote que se van a poder destinar a otras cosas. Y todo esto son cosas de los 2 últimos años, y podría seguir. La pena, y coincido con Maite, en que es una realidad que sigue siendo una asignatura pendiente el planeamiento de esta isla. ¿Esto para usted es lo peor? Yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener un compromiso político, además todos, es decir, el plan insular de Lanzarote que dejó hecho don Marcos Vergás al frente de la política territorial de esta isla, es un plan consensuado prácticamente al 90% entre todos los grupos políticos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el otro día vamos a aprobar un órgano ambiental y, aprovechando que faltaba una consejera que se encontraba indispuesta, lo dejan arriba de la mesa. Para la oposición de Lanzarote no es prioritario el planeamiento, porque dejar arriba de la mesa el órgano ambiental supone que se retrase de nuevo el PRUC, que se retrase de nuevo el PIOL, que se retrase de nuevo el PON. Esto es la realidad. ¿Y el grupo de gobierno va a llevar al final el plan insular a aprobación? Si somos capaces de que primero aprobemos el órgano ambiental y lo hagamos en condiciones, desde luego que sí, yo creo que se tienen que dar los pasos. Porque es un tema de que faltaba, claro, que faltaba una consejera del grupo de gobierno, no tenía la mayoría Tomás, yo le agradecería a usted que no me interrumpiera, que yo no lo he hecho. Acabado, perdón, no, pero de todas formas, Tomás, si la responsabilidad y la intención que tienen ustedes de que el planeamiento avance, da igual que faltaba Saray. Somos 23 consejeros en el pleno del Cabildo de Lanzarote. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que aprovechando que faltaba una, la oposición
oposición se puso de acuerdo para dejarlo arriba de la mesa. No, Esa es la realidad. Sí. Porque usted no votó a favor de seguir adelante. Claro, pero ni don José Juan votó a favor de seguir adelante, ni somos Lanzarote, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni el PSOE. Sí. Ninguno votaron a favor. Ni don Manolo Cabrera, todo se ha dicho de paso. Porque propusieron dejarlo arriba de la mesa aprovechando que no estaba la compañera Sí, ya lo dijiste. Sí, pero es que como usted trata de darle la vuelta a las cosas, déjeme usted... por explicar, yo voy a ser muy... No, es que no he terminado. Bueno, termina. toca. Sí, Tomás, es que usted... aló presidente, aló alcalde. Vamos a poner empezó hace 3 minutos. Empecé hace 2 minutos y me han interrumpido ustedes 3 veces, que tuvieron por lo menos 4 minutos por el reloj que veo en la pantalla. Y cuanto a lo peor de la política insular, coincido 100% con Maite. El Pleno del Cabildo se ha constituido como un patio de colegio. Ver a don Benjamín o a don Carlos Meca o a doña Maripaz todo el día haciendo corrillos o riéndose de las intervenciones de los demás, o a don José Juan llamando a los consejeros inexpertos o prepotentes o demás. Yo creo que estamos allí para otra cosa. Estamos allí para plantear problemas y soluciones a las cosas de la gente. Y ustedes no hacen eso. Ustedes van allí muchas veces sin ni siquiera mirarse la documentación. Tuvimos un consejero que sí, que a Tomás le molesta que lo diga, pero es que los consejeros de la oposición cobran igual que doña Maite que yo. 2.400 euros mensuales que ingresa en la nómina usted o que ingresa en la nómina don José Juan Cruz. Y su único trabajo es fiscalizar nuestro trabajo y presentar propuestas al Pleno. Y recorrer las radios, también es verdad. Escucharte, que llevamos 10 minutos. Pero, no, llevamos 5. 4 ahora, 5 en este 5 momento. minutos. Venga, Pero es que un consejero como don Benjamín Perdomo, de Ciudadanos, fue al Pleno de propuestas de la isla y presentó una propuesta empresarial, la copió y la pegó, que un grupo empresarial nos ha presentado a todos, que ha llevado por los medios de comunicación, que en parte se puede hasta defender esa propuesta, a mí no me parece mal, pero es que en lugar de preparar propuestas con todo aquello que está todo el día diciendo en las radios, que está mal y que tiene que cambiar y que no sé qué, coge, copia, pega, la firma y la entrega. Y por eso pagan un sueldo los ciudadanos de Lanzarote. Porque miren, yo me podré equivocar más o me podré equivocar menos, pero al final del día y al final del mes tengo una libreta de cosas que he hecho, bien o mal, equivocadas o acertadas, y que puedo decirle a la ciudadanía, mira, mi sueldo, lo que les cuesta mi sueldo, ha valido para esto. Desafortunadamente a la oposición del Cabildo no les vale. Hoy tuvimos un pleno del Consorcio de Seguridad y Emergencia que aprobaba sus presupuestos, algo tan importante, creo que es otra cosa buena además, que tengamos el Parque Sur, y no estaba la oposición en la asamblea del pleno del Consorcio de Seguridad y Emergencia. Ni un grupo de la oposición hoy sentado allí. Es decir, no les importa cuando hay un presupuesto que se va a aprobar, como no va a haber polémica y no va a haber noticia y no va a haber foto, no voy. Ya has tenido tiempo. Yo creo que tanto el monólogo como el ímpetu que le pone ya este tipo de cosas. El ímpetu siempre es bueno, yo soy muy impetuoso también, pero la forma de tratar, ¿no? O sea, los demás cobramos por no hacer nada, que por cierto, tú sabes perfectamente que la primera propuesta que llevamos es un poco repetitivo, era la de bajarme el sueldo, a mí, o sea, nosotros, y tú votaste en contra. Si cobro lo mismo es porque no había otra manera, no hay otra manera de cobrar en el Cabildo. Porque, con un 75% como hizo don Benjamín. Terminar. Entonces, esa es una. Luego, el tema del organismo, mire, es que nosotros en el organismo, yo porque me gusta el diálogo y me gusta que cuando se dice algo, aquí se han nombrado como 47.000 millones de cosas, pero bueno, hay un organismo efectivamente muy importante, que es el organismo que debió, desde hace un año la ley del suelo lo contempla y nunca le ha dado prisa a este grupo de gobierno por sacarlo adelante. Le da prisa ahora para dejarlo atado y bien atado, además con 5 años de duración no se puede cambiar luego a sus miembros en los 5 años siguientes por si acaso que pierdan para dejar a los que ellos quieren, ¿no? Y nosotros no es que no votásemos a favor para paralizar nada, es que presentamos alegaciones, que es una cosa que la gente tiene que saber, que es cuando un determinado instrumento tú crees que es mejorable, en el periodo de exposición pública, nosotros dijimos, oye, como este organismo va a funcionar con este gobierno y también con el que venga, nosotros pedimos que haya un consenso más amplio, que no lo elija solo el grupo de gobierno, sino que tenga que por lo menos participar 2 consejeros de la oposición, con 2/3 nos valía, ¿no? Con 2/3 o incluso 3/5 del plenario nos hubiese servido. Que tengan que dialogarlo, lo que pasa es que cuando esta es la actitud, que los demás son unos vagos, que los demás no valen para nada, que los demás no sé cuánto, y cuando la oposición es el principio de todos los males, pues claro que el pleno del Cabildo es muy mejorable, pero para empezar, con un presidente que ayer andaba diciéndole a un consejero ministrillo. ¿Me entiendes lo que le digo? O sea, vamos a ver si empezamos a mirarnos de verdad. Yo asumo que el Pleno del Cabildo tiene que mejorarse en su forma, pero precisamente con este tipo de discursos se hace todo lo contrario. Es nada más que torpedear a quien tienes enfrente, que a lo mejor no tiene por qué ser tu enemigo, sino simplemente alguien con quien a veces hay que consensuar. José Juan, termina ya el tema del debate, porque me gustaría tratar, aunque sea, que yo creo que es una medida muy importante precisamente, que es la ley del gobierno central para evitar o prohibir ya la venta de coches en el 2040, coches que tengan que suministrar, o en este caso, que emitan gases de combustibles fósiles. Mire, yo en primer lugar aclararle a Yedei que los consejeros de la oposición cobran lo mismo que cobran del gobierno los portavoces, pero que no el resto de los consejeros de la oposición, para que eso quede perfectamente
Claro. No cobran todos los miembros de la... Cobra el portavoz, eso siempre ha sido así, eso no ha cambiado nada. Don Benjamín y don Carlos. Y cuando usted está en la oposición, si es portavoz también va a cobrar, Claro, como cobra su portavoz en Arrecife. Pero trataremos de hacer cosas. Ah, que la diferencia. Así que yo no estoy en No contra de que interrumpas, cobren, sino de que se que a ganen ti el no te sueldo. gusta que te interrumpan. Vamos a ver, esto hay que aclarar las cosas. Aquí cobra, como ha cobrado siempre, los portavoces de los grupos políticos. El resto trabajan en su puesto de trabajo, cada uno de ellos. Y en cuanto a la documentación se refiere, don Echedei, yo al menos he tenido siempre por norma, antes de emitir un voto a favor o en contra o abstenerme, leerme los papelitos. Y además, cuando tengo dudas, hago las consultas técnico-jurídicas pertinentes. Y si no lo tengo claro, pido dejarlo sobre la mesa o que se retire del orden del día, hasta tanto en cuanto no tenga las cosas claras. Y en cuanto a que si asistimos o no a las convocatorias, yo al menos, José Juan Cruz y el Partido Socialista intentamos de ir a todos los organismos autónomos que dependan del cabildo que seamos convocados. Yo nunca he dejado de asistir, esté en el gobierno o esté en la oposición, a mis responsabilidades. Hoy no estaban, es el único ejemplo que yo he puesto. Bueno, yo estaba con Maite en el Instituto de Atención Sociosanitaria, había otra convocatoria a la misma hora, a veces que personas que a pesar somos de la... Bueno, yo digo que le pudiera sustituir. Sí, posiblemente tenga una consejera que me pudiera sustituir, digo que no es que estuviésemos rascándonos en nuestra casa, también estamos haciendo otras cosas. Bueno, dos reuniones. ¿Qué le parece, Tomás? Ya empezó por ti. ¿Qué le parece a usted esa medida que ha sido tan polémica, al menos más que polémica, en cualquier caso, que ha sido de actualidad en estos días, que es la propuesta del gobierno central de prohibir que a partir del año 2040 puedan venderse coches que suministren gasoil o que necesiten gasoil o necesiten combustibles fósiles en general, y que en el 2050 ya definitivamente están prohibidos que circulen por las carreteras de este país. Bueno, yo creo que es algo absolutamente necesario, ¿no? O sea, el mundo, uno de los retos globales que tenemos, o de los grandes, yo creo que diría el gran reto de la humanidad en estos momentos es frenar todo lo que supone el efecto invernadero, el cambio climático y todo eso, el tipo de gases que se consumen con la combustión son los principales generadores de este tipo de males para la humanidad. Es decir, nos estamos jugando el planeta, y cuando nos jugamos el planeta hay que ir hacia eso. Y hay que poner un límite en algún momento, y luego es verdad que luego los límites no son sagrados, es posible que digamos 2040, y cuando llegue 2040, por desgracia, tengamos que decir 2045 por alguna razón, ¿no? Y en eso es en lo que se tienen que centrar ahora mismo las administraciones públicas, en que si es para 2040, en 2040 primero tengamos energía, porque claro, por ejemplo, imagínese usted la contradicción que supondría que todos nuestros coches fuesen eléctricos, pero en Lanzarote, por ejemplo, esa electricidad se obtuviese quemando petróleo en Punta de los Vientos, ¿no? Una de las debilidades que algunos han señalado. Claro, efectivamente, o sea, si que se haga eléctrico, pero que luego la energía eléctrica no provenga de lo mismo que venía el encender el coche simplemente por combustión, ¿no? Entonces, claro que todo eso tendrá que ponerse sobre la mesa, tendrá que nivelarse esos tiempos necesariamente, pero que es hacia donde tenemos que ir y que es que no queda otra, porque nos jugamos el planeta y la sostenibilidad para las siguientes generaciones, eso está claro. ¿Lo ve viable? Que en 2040 ya... Yo creo que es la línea que deberíamos seguir. Efectivamente, el medio ambiente preocupa mucho, la contaminación preocupa mucho y los estudios y los datos están. Vamos abocados a fulminar este planeta. Evidentemente se tienen que tomar medidas en eso. Lo que pasa es que sí es verdad que lo que nos preocupa es el cómo se hará. Porque aquí hay muchos condicionantes, muchas personas afectadas por estas decisiones. Lo que echamos de menos es que en esta programación se nos diga cómo se va a hacer ese cambio y cómo se va a tener en cuenta todas las personas que ahora mismo dependen de este sector, o cómo vamos a ir cambiando los vehículos, los que tenemos vehículos de aquella manera. Entonces, eso es lo que se echa en falta, la programación de cómo se va a hacer ese cambio, que es lo que yo creo que deberíamos empezar a pedir, que desde el gobierno se nos diga cómo y de qué manera se va a hacer el tránsito de una cosa a la otra. ¿Echa usted de menos que en este caso su gobierno, el PSOE, pues no haya dicho un poco, no haya contado cómo se va a hacer, cómo se va a conseguir ese objetivo? Bueno, de este tema ya llevábamos una propuesta de resolución al Pleno del Observatorio del Cambio Climático. El Partido Socialista cree que estamos en el camino correcto. Hay que ir a una movilidad menos contaminante. Estamos hablando de 22 años hasta el año 2040 para prohibir la matriculación. En realidad, hoy en día en Canarias apenas disponemos con los datos del año 2017 de 1.200 vehículos eléctricos. Para que se haga una idea de todo el mundo, de los 28 y pico, casi 29 millones del parque, que es el parque móvil de España, solo hay
10.000 coches en estos momentos en España. Canarias tiene 1.200. Ahora están surgiendo noticias, pues los importadores canarios dicen que el tiempo es corto, la asociación de usuarios dice que es largo, que había que hacerlo antes, pero en definitiva yo creo que el gobierno ha sido valiente y que tiene que apostar por el cambio climático. De hecho, Alemania lo tiene marcado en el año 2032, creo que es cuestión de un año más, un año menos, sino ponernos a trabajar un poco antes, en el camino correcto, y en el 2050 las previsiones que tienen es que queden exentos de emisiones, y ahora hay que empezar a hacer las obligaciones que le corresponde a cada una de las administraciones. Hay que obligar a que las gasolineras instalen los enchufes, no autorizar nuevos permisos de búsqueda de hidrocarburos, y también ir implantando las renovables para que no pase lo que creo que decía Tomás antes, que de nada sirve de nada sirve si no tenemos las renovables que nos puedan suministrar. Yo creo que es el camino correcto, con independencia que sea 2 años más, 2 años menos o 5. Parece que todo el mundo está claro, que todo el mundo tiene el razonamiento de que esto tiene que ser así, que tenemos que cambiar el paradigma que hasta ahora existe en el tema de la combustión, pero lo que no está tan claro es si se puede hacer y cómo se puede hacer sin que perjudique, porque todo este tipo de cambio, como pasó con la reconversión industrial, la reconversión siderúrgica, en fin, ocasiona unos problemas, ¿no? Hombre, desde luego yo creo que es una medida más del gobierno del señor Sánchez, que yo creo que el objetivo es compartido por todos, emisiones cero en la utilización de vehículos y para la movilidad, pero que una vez más se queda en un titular vacío de contenido. Estamos hablando de una franja del 2040, que es una franja en la que pudiera ser, pero yo creo que la prohibición no es el método. Yo creo que, como Noruega, que ha sido un ejemplo, debe partirse por unos planes de incentivos, primero, que hagan a la población y a las empresas y a los propietarios de vehículos migrar a un sistema eléctrico y migrar a un sistema sostenible, y esa política no se ha hecho desde el Estado, se ha hecho desde algunas comunidades autónomas, pero desde el Estado poco y mal. Con respecto a poner un horizonte y no decir nada más, hay una problemática. Hay, por ejemplo, tecnologías, vehículos de gran tonelaje, vehículos muy específicos que no han desarrollado tecnología vinculada a los vehículos eléctricos. Hay también unas plantas de fabricación de coches con muchísimos empleos en el país español, y a esa gente habrá que reconvertirla para que sepan fabricar coches eléctricos, y eso tampoco está previsto en ese anuncio. Yo creo que estamos ante una medida más de estas del Partido Socialista, que está muy apurado, dando titulares, pero hay que creerse más las cosas. Y evidencia clara de la no apuesta por las energías renovables del Partido Socialista la tenemos en Lanzarote. Estamos apostando por un cambio de modelo energético, por desarrollar de forma pública los parques eólicos, las plantas fotovoltaicas que nos permitan tener autosuficiencia energética y que ésta sea de energías limpias. Y la alcaldesa de San Bartolomé se inventa un canon al viento que le ha puesto. Es decir, cuando en otro sitio se puede montar de manera gratuita un parque eólico, esta señora se inventa un canon y quiere clavar ahora un parque que no ha empezado a ejecutarse, pues casi 1 millón de euros más de costes para la fabricación de esa energía. Usted me ha abierto otro melón, ahora cuando llevamos a terminar. Como sea alcalde y no vaya a cobrar las tasas... Venga, por justicia. Desde luego las del sol y las eólicas no, Tomás. Vamos a incentivar. Que es un tema que esto se ha salido, vamos a ver. Que no tiene nada que ver con... a mí me gusta ser claro y no buscar enfrentamiento de ningún tipo, sino intentar de reconducir la situación. Pero ya vemos que don Echedei no quiere sino provocar permanentemente el enfrentamiento y el conflicto con las instituciones. Pero mal asunto le auguro yo a usted para el futuro si usted lo que provoca es constantemente el enfrentamiento. El gobierno de España, pues lo que quedará es una medida que ha lanzado, y ahora habrá que poner los mecanismos necesarios para una reconversión industrial, porque España tiene un porcentaje importantísimo. El 10% del Producto Interior Bruto dedicado a la industria del automóvil, y por supuesto que hay que ir a una reconversión industrial con la industria del automóvil y también buscar otros mecanismos necesarios para incentivar en el transcurso desde ya hasta el año 2040 o 50, cuando corresponda, ir dando los pasos necesarios para que eso sea una realidad. Y en cuanto a los impuestos y las tasas, usted sabe muy claro, don Echedei, mal asunto, si usted no sabe cuál es el fin del impuesto y de las tasas, que eso, cuando se redacta una ordenanza y se toma una decisión,
hay que aplicarlo, y sabemos también el conflicto que hubo con los ayuntamientos y el consorcio para llegar a un acuerdo de ir todos juntos a solicitar la energía eólica al gobierno, con un pleito del gobierno de Canarias de 7 años que dije antes, donde ayuntamientos como el de San Bartolomé renunciaron, igual que el resto de los ayuntamientos renunciaron a tener la posibilidad de instalar, sobre todo San Bartolomé y Teguise, que es los que más zona de viento tenían, porque hay que decirlo también, renunciaron a ser ellos los que se instalaran la iniciativa privada y cobrarle esos impuestos y esas tasas a la privada, renunciaron en favor del consorcio, del Cabildo y del resto de los ayuntamientos con unos condicionantes, que son los que se aplicaron a la hora de adjudicar esos megavatios, esos condicionantes de 9.000 euros que le pagan por megavatio a cada uno de los municipios, más el impuesto y la tasa que les corresponda según la normativa que esté en vigor. Para no cobrar ese impuesto y esa tasa hay que modificarla, eso estamos de acuerdo. Oye, nos hemos quedado sin tiempo. No sé. Es decir, la posibilidad real de que esa tasa se reinvierta en las energías renovables existe. Es decir, usted tiene una ordenanza aprobada que aprobó deprisa y corriendo y mal para hacerlo rápido. No, además, esperaron al último día para recibir la notificación del consorcio, para dar las alegaciones por rechazadas, porque así podían seguir para adelante. Vale, todo eso está bien. Por cierto, quien ha aumentado la crispación entre administraciones es precisamente su secretaria general, que dio orden a sus servicios jurídicos que se emprendiera todo pleito que se pudiera contra el Cabildo de Lanzarote. Eso lo hizo sus servicios jurídicos del Ayuntamiento de San Bartolomé. Falso. Y muestra de ello es todos los pleitos que empiezan a aflorar. Pero la realidad es que aún en esa situación, doña Loli Corujo, su pleno, sus concejales podrían decidir en un pleno que ese dinero que ellos no querían cobrar y que lo pusieron en una tasa, igual que su presidente, espere que llegue al yo Cabildo, no esté en debate con él. Yo le he escuchado, no se preocupe usted que yo no... No hemos quedado sin tiempo. Es que tiene siempre la misma costumbre de interrumpir para que no se... Ese dinero pueden coger y reinvertirlo al consorcio, que no es del Cabildo, el consorcio es de los ayuntamientos. Es decir, quien paga esa factura no es el Cabildo de Lanzarote, son los 6 ayuntamientos restantes que lo dejan de cobrar de sus ingresos para dárselo al capricho de doña María López Corujo. Información manipulada, eso lo paga el Don consorcio. José Juan, muchas gracias. Nos hemos quedado sin tratar, siempre nos ocurre el tercer tema, era un poco simplemente conocer la opinión, que yo creo que era una buena noticia, si finalmente se cumple, y es que parece que ya hay un proyecto de las dos universidades canarias, apoyado por el gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, para intentar salvar lo que queda del yacimiento de San Marcial del Rubicón en Papagayo. Llevamos escuchando desde el año 80. Por eso, vamos a ver si se cumple. Muchas gracias, Jorge. Don Tomás, muchas gracias. Yedey, muchas gracias. Maite y José Juan también, muchas gracias. Por cierto, me acaban de enviar un WhatsApp, en este caso diciendo aquello, porque lo habíamos dicho, nos habían informado de que el PIL, su secretario, su presidente, en este caso Ramón Bermúdez, el lunes iba a dar una rueda de prensa, será a las 12 en la sede del PIL, después de ya casi un año sin tener o sin conocer la opinión sobre todo lo que está ocurriendo en ese partido, el Partido Independiente de Lanzarote. Nosotros regresamos el lunes a la misma hora. Buenas tardes.